Hermanos, de esto le digo que es un poco más rápido. No hay muchos pasajes que leer porque simplemente nos cuenta, de algunos sí, pero nos cuenta su historia de cómo es que terminaron. Y vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Mateo. Mateo 16, 18. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, ya me perdí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vemos una frase, y aquí yo la escribí de este pasaje, dice: roca sobre la cual Dios edificará su iglesia con tal fuerza que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y con estas palabras podemos observar tres cosas. Número uno, que Cristo tendrá una iglesia en este mundo. Número dos, que la iglesia sufriría una inmensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también con todas las fuerzas y poder del infierno entero. Y lo vemos, ¿no? Cómo es que la oposición que hay hacia la iglesia de Cristo. Y número tres, que la iglesia, a pesar de todo el poder y maldad del diablo, se mantendría. Y lo vemos con la historia. A través de cada persecución, la iglesia continuó. Inclusive cuando se le permitía solamente a los clérigos, a los sacerdotes de la iglesia católica leer la Biblia porque estaba nada más en latín. Inclusive a pesar de eso hubo un pequeño remanente que fue guardado, que fueron esos reformadores, San Agustín, Martín Lutero, que guardaron la fe en Cristo porque estaba siendo transgredida, porque pagaban por salvarse, porque tenían que hacer cosas para que su familiar se fuera al purgatorio, ¿no? Esas enseñanzas falsas que se enseñaban. Tradiciones católicas, porque no vienen en la Biblia. Entonces nos damos cuenta que la iglesia ha permanecido a pesar de todos los obstáculos. Y ahora nos toca a nosotros. Ahora nosotros estamos en esta historia, porque la historia sigue escribiéndose, y ahora nos toca a nosotros ver qué capítulo de esta historia de la iglesia vamos a escribir. Si vamos a hacer la iglesia que flojoneó porque no fue perseguida y que se la pasó en sus niñerías, pleitos entre ellos mismos, entre que faldas largas, faldas cortas, que entre que cosas, tradiciones. ¿O seremos la iglesia que escriba, en la cual se diga que fue la iglesia en la que actuó por fe, que a pesar de que se les apagó el amor a muchos, hubo gente que perseveró en la palabra de Dios, que se instruyó, que fue a las naciones? Entonces, ¿qué tipo de iglesia vamos a escribir nosotros, hermano? Porque somos la iglesia de Cristo. ¿Qué tipo de historia vamos nosotros a escribir? Ahora nos toca a nosotros. Los apóstoles ya están en la pachanga. Ahora nosotros estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cuál va a ser el impacto que vamos a tener en la historia? El primer mártir fue Esteban. Esteban fue el siguiente en padecer después de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el Evangelio a los entregadores y matadores de Cristo. Fueron excitados ellos a tal grado de furia que lo echaron afuera de la ciudad, apedreándolo hasta la muerte.
Después de esto hubo una gran persecución para los cristianos y fueron dispersados por Judea y Samaria, según Lucas lo escribe en Hechos 8 del 1 al 3. Vamos a Hechos, hermano. 8 del 1 al 3 y dice: y Saulo consentía en su muerte, ¿no? Porque aquí estaba haciendo en el capítulo 7, dice defensa y muerte de Esteban en el capítulo 7. Y en el 8 dice Saulo consentía en su muerte, o sea que estaba de acuerdo con que mataran a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrebataba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Aquí podemos ver cómo muchos judíos fueron dispersados, y es que por eso el apóstol Pedro tuvo que estar viajando. El número 2, el segundo mártir, fue Jacobo el mayor. El siguiente mártir que encontramos en el relato, según Lucas, en la historia de los Hechos de los Apóstoles, es Jacobo, hijo de Zebedeo. Vamos a Hechos 12. Ahí nos cuenta la muerte de Jacobo. Dice, del 1 al 5: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, caray, ya se me movió aquí. Permítanme tantito. Dice el comentario del manual: nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador, llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano y decidiendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio, por ello ambos fueron decapitados juntos. Fue cerca del año 44. Entonces esta historia que nos dice el manual dice que el que había entregado a Jacobo se sintió mal, y el Espíritu Santo lo redarguyó, se convirtió a Cristo y dijo: no voy a permitir que Jacobo sufra ese martirio solo. Y él fue, y los dos murieron decapitados. Y este sí es Jacobo, es una imagen de los artistas católicos que nos dan semblanza de que fue cortado su cabecita. Fue cortada la cabeza de su tronquito. Entonces no fueron nada gratas esas muertes. Mira cómo Dios todavía tiene de nosotros misericordia, porque nos podemos morir de un infarto, del COVID. Y ellos eran perseguidos, primero maltratados y después zúmbala. El tercero que murió fue Felipe. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el 54 después
de Cristo. Igual no encontré una imagen de Felipe, pero aquí podemos ver a una persona que está siendo crucificada. El número 4, el cuarto que murió fue Mateo. Se desempeñó en Partia y Etiopía, país en el que sufrió martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nabada en el año 60 después de Cristo. Y aquí les traje una imagen de lo que era una alabarda. Era como un tipo lanza, pero tenía tenía una cosota enorme. Y el apóstol Mateo fue atravesado por una alabarda y murió. Yo creo que esa muerte fue un poquito más dolorosa, ¿no? Porque pues, a lo mejor fue enterrado y todavía estaba vivo, entonces en lo que se desangró y todo, pues sí hubo dolor. El que sigue, que falleció, fue Jacobo el menor, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, a la edad de 94 años, y ya la vimos, ¿no? Fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Era un garrote así como, casi tipo como el de los bastos de las cartas. Era de esa forma, ¿sí? Como el del Capitán Cavernícola. Ajá, como el del Capitán Cavernícola. Así le abrieron el cráneo con ese garrote. No les traje imagen porque... El que continuó fue Matías. De él se sabe mucho menos que los otros discípulos. Fue el escogido para llenar la vacante de Judas Iscariote. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado, ¿no? Entonces igual no encontré imagen de Matías, pero una semblanza de cómo eran. De hecho se ve bien representado ahí las piedritas como son lanzadas. ¿Matías sí se considera como apóstol o no? Pues fue elegido entre los 12, y recordemos que en el libro de los Hechos nos recuerda que echaron suertes. La consideración de nuestro pastor, porque pues yo no lo he estudiado así a fondo, la consideración que nos da nuestro pastor fue que el que en realidad tomó el lugar de Judas fue el apóstol Pablo, por todo lo que desempeñó. Aunque Matías cumplió con las características de ser un apóstol, vio y caminó con Jesús y vio cómo fue crucificado. Entonces, es que de hecho también en el libro de Gálatas, ahí lo acabamos de ver, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de las columnas del templo de Jerusalén, menciona primeramente a Jacobo, el hermano de Jesús, que no era apóstol, antes que a Pedro y que a Juan. Entonces estas consideraciones pueden suponer que pues está hablando de las personas que tomaron mayor importancia en la predicación del evangelio. Por eso vemos aquí, y lo dice el manual, que Matías se sabe muy poco. Entonces mi opinión personal, que debemos de buscar más adelante, que vamos a estudiar más adelante, pues es que yo creo que se consideró a las personas que tuvieron mayor impacto en esos primeros días de la iglesia cristiana, como lo podemos ver de Jacobo, que fue hermano de Jesús, que no fue apóstol, no fue nombrado apóstol, pero que tuvo un gran peso en la iglesia primitiva de los judíos. Oye, pregunta, Darby. Como lo decía Braulio, pero no son parte de los dos. O sea, son gente cercana que tuvo nombre, pero no son parte de los dos. Porque en el libro de Apocalipsis habla de las 12 puertas y los 12 nombres de los apóstoles, que únicamente habla de 12. Ahorita hablas de otros nombres que a lo mejor tuvieron importancia por la cercanía o por su liderazgo, pero no son parte de los dos, ¿es correcto? Exacto, y de hecho, de lo que debemos de considerar, porque ahí está otro punto, ¿no? Porque en Gálatas se nos habla de las columnas del templo de Jerusalén, ¿no? Y ahí se nos habla de las entradas de las puertas, ¿no? Entonces,
Es que es muy, muy extenso y de verdad que es difícil, ¿no? Porque la consideración que nos hace nuestro pastor acerca de Matías, que fue echado a la suerte, nos habla de que ese intento o fue algo humano, porque lo echaron a la suerte, o sea, ni siquiera se pusieron a orar, Señor, revélanos quién, si Bernabé o Matías. Echaron suertes, fue un intento humano por cubrir ese espacio restante, porque Dios había destinado a 12. Entonces, vemos cómo en la historia después, o sea, Pablo fue la única persona a la que Jesús tuvo que ir por él. O sea, Jesús mismo fue y se le presentó a Pablo. A ninguno otro de las personas que podemos ver de la historia de la iglesia fue tan radical, porque Jacobo pues era hermano de Jesús y lo había visto y creyó en su resurrección. Pero Pablo era perseguidor de la iglesia y Jesús tuvo que intervenir de tajo en su historia. O sea, porque él, ¿qué hacía? Él martirizaba y perseguía a la iglesia. Entonces vemos cómo la intervención de Dios para escoger a Pablo. Entonces, ya ahí tomando la consideración de los 12 apóstoles que son mencionados en Apocalipsis, tomaríamos a Pablo porque Matías fue escogido por voluntad o fuerzas humanas. Y el apóstol Pablo fue elegido por Dios mismo. O sea, Dios mismo intervino en su historia y lo llamó. O sea, literalmente, drásticamente, su historia de Saulo era perseguidor de la iglesia, intervino Cristo y sobres, ¿no? A la obra de Dios. Y los demás empezaron con Jesús y cayeron, pero empezaron con Jesús. Y Pablo fue el único que Dios intervino para llamarlo a su llamado. Entonces, en esta semblanza que nos menciona en Apocalipsis, yo consideraría al apóstol Pablo, consideración personal, y a Matías pues simplemente como un gran personaje en la historia de la iglesia cristiana primitiva. Entonces yo así lo tomaría, pero le digo, es un estudio muy largo, eso lo vamos a ver más adelante cuando nos hablen acerca de hecho creo que lo vamos a ver en este manual de la historia eclesiástica, porque ahorita nada más estamos viendo acerca de sus muertes. El que continuó en su muerte fue Andrés, el hermano de Pedro. Predicó el evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en la fijada cruz de San Andrés. Ese era otro tipo de cruz, ese sí es Andrés. De hecho, a esa cruz se le dio su nombre porque en esa cruz él fue crucificado. Era una cruz pues tipo X, donde la parte superior estaba fijada al suelo, abierto de pies, y otro extendido de brazos, ¿no? Entonces así fue como murió el apóstol Andrés. El que continúa fue Marcos. Fue arrestado, despedazado por el populacho de Alejandría. El populacho pues era como un conjunto de personas pues que nada más vandalizaban en esas ciudades. De hecho, lo vimos anteriormente en la clase anterior, que el populacho pues era un conjunto de personas que simplemente iban a hacer bulla, como cuando los meetings de aquí, de AMLO, ¿no? Era un conjunto de personas que era contratada para hacer bulla. Eran de los porros de la UNAM, ¿no? Los mugrosos. Lo siento, hermano Lai, perdón, que me va a ver en esta prédica. La gran solemnidad de su ídolo, o sea, fue martirizado, fue despedazado, literalmente despedazado en un ritual o en una celebración que le hacían a una diosa llamada Serapis. Entonces vemos cómo esta fue más cruel, ¿no? Esta muerte. Le continúa Pedro, lo vimos hace rato, fue crucificado boca abajo. Se sentía indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor Jesucristo. Ese sí es Pedro.
una representación de Pedro, crucificado boca abajo. El que le continuó fue el apóstol Pablo. Este fue decapitado. Ya lo vimos con anterioridad, más detalladamente su historia de muerte. El que le continuó fue Judas, hermano de Jacobo, era continuamente llamado Tadeo, el que ahora falsamente, ¿no? San Judas Tadeo, ¿no? El San Juditas, ¿no? El se persina. Fue crucificado en Edesa en el año 72 después de Cristo. Igual aquí puse otra imagen solamente para representar la crucifixión de este apóstol Judas. El que le continuó fue Bartolomé. Predicó en varios países y habiendo traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, lo propagó en aquel país. Fue cruelmente azotado y crucificado. Y aquí estamos viendo no nada más acerca de los 12 apóstoles, sino de los personajes más importantes de la iglesia primitiva. Por eso está Bartolomé. De hecho, así ese es Bartolomé. O sea, literalmente fue cruelmente azotado. O sea, se ve horrible esa imagen, ¿no? Literalmente su piel se la ¿cómo se dice? Lo desollaron vivo y todavía lo crucificaron. Porque se fue a la India. Y ahí en la India, ¿qué onda, no? O sea, sabemos que sus millones de ídolos que tienen, ¿no? El ídolo rata, que el ídolo sol, que tienen un buen de ídolos. Entonces, imagínense, les van a predicar acerca de un único Dios. Pues, no fue, yo creo que Bartolomé fue muy valiente a ir a la India, ¿no? A mí me da miedo, aunque sea ir a visitarlo, de turista, me da miedo ir a la India, la verdad. Tomás. De hecho, en esa región, su idolatría es tan tremenda. Yo he visto imágenes de dioses gigantescos, así enormes, que los hacen en oro. Y digo, no te pases, Señor. O sea, de verdad que la idolatría en ese lugar es tan tremendamente... Por eso me da miedo. Y a lo mejor Dios me manda, ¿no? Pero pues ni modo, ¿no? Así como el apóstol Pablo, yo recibo lo que tú quieras que yo haga. ¿Sí? Tomás, llamado Dídimo, predicó el evangelio en Partia y la India, donde al provocar la ira de los sacerdotes paganos fue martirizado, atravesado por una lanza. Igual, ¿no? El que sigue, Lucas, viajó por varios países y se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Entonces Lucas, él no se ahorcó solo, a él lo ahorcaron de un olivo. Entonces vemos las muertes bien tremendas, ¿no? A ver, enseñémosles a los apóstoles que hoy se levantan si están dispuestos a entregar su vida, ¿no? Porque chido, ¿no? Avioncito, fuego y se cae, ¿no? O sea, cualquiera, ¿no? Pero ser muerto así por Cristo está tremendo. El que le continúa es Simón. Permítanme, se me va a acabar la pila. Simón, ¿qué es esto? De sobrenombre Celota, no celosa como muchas chavas, sino Celota. Predicó el evangelio en Mauritania, África, incluso en la Gran Bretaña, país en el que fue crucificado en el 74 después de Cristo. Sí, todavía, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, sí estaban como que zafados, ¿no? O sea, para matar a tanta gente y de las formas, ¿no? Veía un documental donde, creo que sí se los conté, hicieron como un toro de hierro enorme y metían a las personas dentro del toro
y les prendían fuego y ahí adentro se estaban quemando. Su piel se quemaba, se pegaba en el toro que estaba ahí adentro porque era de metal. Y su boca o la parte de la cabeza donde salía el humo del toro estaba diseñado de una manera tan sorprendente y a la vez cruel, porque los gritos de las personas cuando salían del toro, como que el toro estaba mugiendo. O sea, adentro estaban gritando, pero salía el sonido del toro, ¿no? Entonces, sí estaban locos, ¿no? Pero me pongo a pensar en los sicarios y en los narcos. También estamos locos en esta época, ¿no? Entonces, pero pues nuestra esperanza es Cristo, ¿no? De esa loquera del pecado. El que le siguió fue Juan. Las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira fueron fundadas por él. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. Les digo, murió de viejito. ¿Verdad, hermano Ismael? ¡Qué bendición! O sea, la neta, qué bendición morir así. Que lleguen a mi edad. Exacto, ¿no? El apóstol Juan murió a los 100 años aproximadamente, ¿no? Ya está dice que lo quiere morir nada más. Le daba dulces al apóstol Juan y el hermano morir nada más. La verdad es una bendición morir de viejito, ¿no? O sea, que morir así, ¿no? Por eso dice la Biblia que su corona es el cabello blanco que la gente grande tiene. Esa es su corona, ¿no? Gracias a Dios. El que le continuó fue Bernabé. Se supone que su muerte tuvo lugar alrededor de 73 después de Cristo. Murió en la hoguera. Los amarraban en un tronco con madera en el suelo, les prendían fuego y hasta que te quedes como color carbón, como yo. Ese no es Bernabé. Les digo que no encontré muchas imágenes, pero para que se dieran una idea de... Esta es una imagen de la... ¿Cómo se dice? De la... Ay, de eso. Obraban en nombre de Dios, de la Santa Inquisición, cuando perseguían a las brujas y estaban locos también, ¿no? Agarraban a una persona que la consideraban bruja o brujo, le amarraban un yunque, la aventaban al mar, le decían: si sobrevives eres bruja, y si te mueres si eras normal, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Si mueres, ahí tíranos paro, ¿no? Perdónanos. Pero si sobrevives, entonces si eras una bruja. El ser humano sí está medio... Y todavía nosotros también, ¿no? Y ese fue el último de los grandes. Nos falta el 17. Ay, sí me equivoqué, me brinqué. Discúlpenme, fue error de dedo. Y ya para finalizar, dice: y a pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada en las doctrinas de los apóstoles y de los varones apostólicos, y regada abundantemente con la sangre de los santos. Heredaron la vida y nos dejaron testimonio, y fueron usados para que nosotros veamos el maravilloso amor de Dios. Yo creo que cuando me los encuentre allá arriba en el cielo, los voy a abrazar y les voy a decir: valió la pena tu sufrimiento, porque yo estoy aquí contigo. Entonces debemos de ser agradecidos, hermano, y valorar este libro que es muy desvalorado, que
Inclusive cristianos no la leemos cuando debe de ser nuestra base fundamental de nuestra vida, porque mucha gente, lo acabamos de ver, y son poquitos, ¿no? Son solamente unos de los miles de personas que sufrieron por el Evangelio y porque hoy pudiéramos tener esta preciosa palabra. Así que léala, hermano, leámosla, valorémosla, estudiémosla, saquémosle el mejor jugo, porque mucha gente dio su vida por esto, para que hoy pudiéramos tenerla. Entonces, vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este día. Y pues, la historia nos recuerda para que tratemos de no hacer los mismos errores y nos motiva a valorar lo que ahora tenemos, porque gracias a esos acontecimientos, aunque pudieron muchos ser malos, nos dan la oportunidad de hoy estar aquí. Gracias a esos sacrificios, gracias a esos hombres, a esos héroes de la fe que entregaron su vida para que hoy pudiéramos nosotros estar en este pequeño lugar estudiando su vida, sus historias, recordarlos y recordar ese maravilloso e increíble amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que cierre sus ojos, hermano. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por lo que hoy hemos aprendido, lo que hoy hemos conocido. De verdad que tú eres tan maravilloso, Señor. Eres tan asombroso. Tal vez nunca podamos llegar a ser como estos héroes que son nuestros verdaderos héroes. No Superman, no Hulk, no el Capitán América, sino que ellos son nuestros verdaderos héroes. El mayor de todos, Jesucristo. Y los demás que le siguieron fueron testigos, fueron perseverantes hasta el fin, dieron testimonio de una vida consagrada a ti. Y que esto que acabamos de aprender, de conocer, de recordar, nos sirva de inspiración para caminar una verdadera vida cristiana, para valorar tu palabra, Señor, para valorar todos esos esfuerzos de tanta gente que padeció, que sufrió, para que hoy pudiéramos tenerla, Señor. Gracias. Ayúdanos a hacer ahora nuestro trabajo, porque todos ellos ya se encuentran en tu presencia. Todos ellos ya están disfrutando del gozo de tu salvación. Pero ahora estamos nosotros. ¿Qué historia vamos a escribir nosotros? ¿Una historia de flojera, de inmadurez, o una historia de fe? Que gente, Señor, entregó su vida por ti. Que gente, a pesar de las dificultades, de las oposiciones, se levantó con la cara bien alta, declarando que solamente en Jesucristo hay salvación, confiando, estudiando para poder expresar el Evangelio de una mejor manera, Señor, y para que todo el mundo te conozca. Gracias por el privilegio que nos das, porque es un privilegio, Señor, poder estudiar tu palabra, poder estudiar cada elemento, la historia, la salvación, los tiempos finales, las profecías, los evangelios, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, la ley, la gracia, la justicia, porque es un privilegio que tú nos das de hoy poder estar estudiando. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes como el apóstol Pablo, Señor, en la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida como tú quieres que la vivamos. Te damos hoy muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos.